presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Bueno, sí, todos estos temas que nos circundan, vamos a decir, los que has estado tratando, en cierta medida nos preocupan. Y bueno, en lo que nos respecta dentro de este micro, que es la cuestión ambiental, en cierta medida podemos agasajarnos con un tema que en nuestra ciudad, en Concepción del Uruguay, se ha podido empezar a controlar, que es el asunto de la aplicación de los agroquímicos. La aplicación de los agroquímicos ha estado tomando una relativa importancia en este último momento dentro del contexto de la opinión pública y bueno, se han hecho eco muchos funcionarios y el ambiente político porque es una demanda social. No nos olvidemos lo que ha pasado recientemente en Gualeguaychú y todo eso que ha suscitado en el ámbito de la justicia, que por suerte empieza a reaccionar. Específicamente dentro de nuestra ciudad, dentro del ejido de lo que es la localidad, que no es lo mismo que el departamento, el ejido urbano tiene una delimitación distinta a lo que es el partido político, vamos a decir, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Sí, partido como ámbito geográfico. Exactamente, sí. Digamos, acá se llaman departamentos, en la provincia de Buenos Aires se llaman partidos. Exactamente, Juan, gracias por la aclaración, sí. Bueno, dentro del ejido de lo que es la localidad de Concepción del Uruguay, está regulado la aplicación de los agroquímicos por medio de una ordenanza desde el 2015. Es realmente interesante esta ordenanza, pero bueno, ahí estudiando un poco el asunto, analizándolo, se me han generado un montón de preguntas, de a ver cómo esto pasa de ser una intención a un hecho. Brevemente quiero comentar de qué se trata esta ordenanza, ¿no? Porque bien habla de la prohibición dentro del ejido urbano de las pulverizaciones de agroquímicos, específicamente excluye a las aéreas, que me parece fantástico por el tema del control de la dispersión, que es prácticamente imposible desde una aeronave. Imagínense ustedes la dispersión de esa... Sí, si un estornudo puede enfermar a alguien a 6 o 7 metros de distancia, imaginémonos lo que es una fumigación aérea, ¿no? Sí, es espeluznante la dispersión de lo que se ve y de lo que no se ve, porque lo que no se ve puede ser muchísimo más grande de lo que se ve. Bueno, entonces... Dentro del ejido está prohibido las pulverizaciones aéreas, salvo algunas excepciones que tiene la facultad la Dirección de Medio Ambiente de habilitar en caso de que no haya otro método de control. Bueno, está bueno aclararlo, pero en definitiva está prohibido la pulverización aérea. Eso está bueno que nuestra comunidad sepa porque puede denunciarlo y puede... o tiene un instrumento para defenderse y hacer que sus derechos sean puestos en valor. Por un lado eso, por otro lado comentarle a aquellos productores que si bien quieren realizar sus actividades como corresponden, deben comunicar al área con 48 horas de anticipación y por supuesto tener un profesional bajo la supervisión de estas prácticas. También dentro del ejido urbano algo que me llamó la atención es la obligación de utilizar sustancias antiderivantes, que es un valor, o sea, un costo más que puede llegar a asumir el producto. ¿Qué sería? ¿Darle peso específico a cada gotita? Exactamente, Juan, sí, es una cuestión así. Y que la gota precipite más rápido, más sí, vertical. Más vertical, digamos, y que las derivas no se generen o no se generen como con este producto. Es algo novedoso la obligatoriedad de ese aditivo, vamos a decir.
Por supuesto que siguen siendo responsables por cualquier acto de contaminación, ¿no? Y lo interesantísimo que tiene esta norma es la exclusión, o buffer, como le llamamos nosotros los técnicos, de diferentes áreas. Una exclusión de seguridad que se delimita en 500 metros, que es algo bastante bueno, para no decir muy bueno, a mi criterio, por lo que conozco, lo que otro tipo de normativa para la seguridad en este tipo específico de problemática expresa. 500 metros. O sea que nuestra comunidad que vive en el área del ejido urbano y está muy cerca de cualquier tipo de explotación agrícola como estas, las extensivas, ¿no? Tiene ese tipo de derecho a reclamar o de derecho a exigir. ¿Y cuáles son estos puntos específicos que pueden reclamar esa exclusión? Son los establecimientos educativos, son los complejos turísticos o cualquier centro recreativo público. También los establecimientos pecuarios de engorde, de producción apícola, fruto hortícola, producción avícola y viviendas. Yo lo que me generó esto es una suerte de, casi no queda área para la práctica libre de la agricultura convencional. Y es una suerte de esa naturaleza. Con todos estos centros productivos y habitacionales que generan un área de exclusión en su alrededor de 500 metros y los cursos de agua de 200 metros, queda muy poca área de libertad prácticamente indiscriminada, como se venía manejando hasta no hace mucho. Bueno, parece que esta normativa quiere tomar las riendas de una suerte de control de esta problemática que genera bastante preocupación en la sociedad. Ahora bien, bueno, yo poniendo el análisis y cómo se puede llegar a desarrollar la práctica agrícola, me genera un poco de ruido porque solicitan que el productor antes de la aplicación se traslade hasta acá, a Perú 74, para declarar cada uno de los momentos y a todos los productores. Y si uno hace una vista regional de la cantidad de chacras que hay dentro del ejido, se va a encontrar que son o pueden ser hasta miles. Sí, hay otra cuestión. En algún momento Víctor Pietroboni tuvo una larga charla conmigo, fuera de lo periodístico, sino una charla personal, que estábamos en una reunión y en esos impases que se producen pudimos conversar. Yo le preguntaba, digamos, por qué demoraban tanto las obras en Entre Ríos. Me dice, lo que pasa es que en Entre Ríos hay un promedio de 400 metros donde hay un accidente que provoca la generación de una alcantarilla o un pequeño pasadizo o un puente. Es decir, que hay que considerar que cada 400 metros en Entre Ríos de promedio, a veces hay menos metros porque los puentes son más largos, por ejemplo, en la zona de Genaje, Nací y Torrera, hay un puente cada 200 metros, ¿no? Puentes extensos. Pero digo, esto tiene como consecuencia la acumulación o el corrimiento de agua. Sí, te entiendo. Y el agua se ha convertido, según mi criterio, porque ¿por qué Entre Ríos, con tanta población rural, tiene tantos infectados, vamos a decirlo así, con materia ambiental o en materia ambiental? Hablemos del glifosato genéricamente, porque es el veneno más peligroso que estamos manejando. Y a mí se me ocurre, el análisis mío es que es precisamente por el agua. Entre Ríos tiene 130 cuencas superficiales y subterráneas, y con ello la contaminación de la tierra es trasladada
esa contaminación por el agua y hacia lugares insondables, ¿no? Estaba escuchando esta mañana González Bedoya, que es el autor de Geró, el regido doble que le musicalizó Tarragó Rossi. Geró no permitía que se orinara desde la canoa en el río. Y cuando alguien lo cargaba pues decía que el único animal que crece después de muerto es el pescado, porque uno saca un pescado de determinada medida y enseguida aumenta, ¿no? Y entonces Geró le decía: Antonio, al lado del río no se miente. Entonces el tema es cómo cuidamos esto y cuáles son los pasos para generar una conciencia productiva, ecológica, por otro lado. Está perfecto tu análisis, Juan, y yo lo comparto porque lo que es la determinación de cuencas sirve para el ordenamiento urbano. Es una deuda que tenemos, vamos a decir, lo que medianamente hemos profesionalizado, para así decirlo, lo que es el estudio, el análisis o el intentar elevar propuestas con los soportes de todo lo que medianamente se ha hecho. Tenemos una deuda en lo que es el ordenamiento de las cuencas, y sí, estaría buenísimo empezar a trabajar en ese sentido, por lo menos saber cuáles son los establecimientos, cuáles son las prácticas que se realizan a la vera de los cursos determinados, tenerlos clasificados, poder armar un semáforo, o sea, de peligros, de riesgos, como para ir manejando un poco esto que no lo vemos así en forma descontrolada y sin demasiados datos como sustentable. Y forma parte de una información importante. Creo que en breve y en todo ámbito se va a empezar a hablar de cuenca, de lo que vos estabas hablando, de la cuestión hidrológica, de cuestiones hidrométricas, de cuestiones de humedad, de cuestiones, y bueno, teníamos la suerte de este proyecto argentino que está en ejecución, y que bueno, no sé cómo continuará ahora con estas nuevas políticas, que es justamente la capacidad de medir humedad en el suelo. Y hablando de humedad, tiene mucho y está relativamente direccionado o correlacionado con el transporte de los contaminantes en el ambiente. La humedad atmosférica y la humedad del suelo hace a las cuencas más o menos permeables a los riesgos, o más o menos riesgosas. Y si me permitís, para ir cerrando lo que era el análisis de la normativa, que es la ordenanza municipal 9.735 del noviembre del 2015, quería hacer unas consideraciones para que aquellos productores que puedan estar escuchándonos sepan bajo qué condiciones o parámetros pueden llegar a realizar las prácticas dentro de un ámbito sustentable. Habla que, por ejemplo, la humedad tiene que ser menor al 50%. Y ese dato es muy importante porque hace a la dispersión, hace a esta preocupación que vos tenías, y ya está normalizado. Eso por un lado, muy bien. Y la temperatura no ser mayor a 30 grados por la volatilización de estas gotitas. Y el viento igual o menor a 10 kilómetros por hora. Esos son pequeños datos que yo quería transmitir para que aquellos productores que ya hayan tomado conciencia, que no quieran asumir riesgos inútiles o que sean responsables, manejen estos... Claro, porque me parece que estamos judicializando todo en vez de acudir al sentido común, porque claro, alguien fumiga, yo me siento agredido, voy a la justicia, presento un papel, entonces va el oficial de justicia, cita, viene el abogado, se sienta, discute, perdemos plata, generamos un gasto
que generalmente termina en cero. Y plata para todos lados, etcétera, etcétera. Y luego de muchos años. Yo creo, Entre Ríos tiene, insisto, una población rural o semirural del orden del 23%. Debe ser la provincia que más población rural tiene comparativamente. Córdoba puede ser otra, teniendo en cuenta el tamaño de pequeñas localidades serranas, etcétera, etcétera, que no siempre son lugares productivos. Claro. Pero, pero está, por ejemplo, Cerro Colorado es una población de 800 habitantes permanentes, digamos. Pero está en un lugar, insisto, de carácter improductivo, entonces no es comparativo a pequeñas localidades del interior de Entre Ríos, donde todo alrededor se puede convertir en producto. Ahora, tenemos tantas escuelas muy importantes del orden agrotécnico. La Escuela Alberdi, la Escuela Urquiza de Colón, San Justo, bueno, la nuestra misma. Bueno, tenemos que arrancar por ahí, porque enseñamos a nuestros gurises desde la secundaria a usar el agroquímico. Y amontonamos la cama de pollo en tremendas montañas, sin tener en cuenta todo lo que se desprende eventualmente de allí. Entonces, en aquellos lugares donde se enseña avicultura, particularmente la Escuela Agrotécnica de Colón, por ejemplo, que tiene especialización en avicultura. Y es claro, el agrotécnico, es la mano derecha y el puente entre el productor y el veterinario, o el ingeniero agrónomo, etcétera, etcétera. Es el puente, es el que traduce la materia científica en un idioma que el productor entienda rápidamente. Sí, eso es, a mí me parece que ahí está en esos técnicos que van a ser el puente entre el ingeniero agrónomo o el veterinario y el productor. Allí está la enseñanza de una agricultura e incluso una ganadería avícola, por ejemplo, más sana. Yo creo que sí, Juan, porque los técnicos son también los que instrumentan muchas de las medidas que se están discutiendo, que se desarrollan, o sea, ponen en práctica, y es fundamental que tengan la capacidad también de análisis para poder manejar la tecnología eficientemente, que sean conscientes de su responsabilidad. Seguramente les debe faltar, o a nosotros los profesores que trabajamos dentro de esos establecimientos. Yo en particular hago hincapié en estas cuestiones, me gusta, creo que son nichos a desarrollar y que ellos tienen en sus manos sí la instrumentación de muchas de las herramientas que pueden ser aplicadas dentro de la faceta de la producción, y que tienen que mirar hacia ese punto, porque hay mucho por hacer y son una gran herramienta, un muy buen instrumento para llevar adelante las prácticas sustentables. Y no solamente eso, sino que para que ellos también tengan como un valor agregado y sirvan a la comunidad, y que la comunidad los aprecie. Y a veces, bueno, las formaciones tienden hacia otros horizontes. Y no sé por qué tienden hacia otros horizontes u otros modelos, y dejan un poco relegado a las necesidades o realidades locales, como por ejemplo la producción regional, ¿no? Sí, comparto totalmente, y creo que, bueno, a veces nos bajan algunas directivas de otros lados, de algunos escritorios, y no comprendemos, no estamos muy atentos a las necesidades más específicas, más cercanas. Sí, y sobre todo futuras, ¿no? Sobre todo futuras, porque estamos hablando de nuestros hijos. Nosotros estamos jugados ya, los que estamos contaminados, nos llevamos la contaminación. Esperemos en algún momento cortar esa cadena. Gastón, muchas gracias. Gracias. El martes con otro tema relativo al cuidado del ambiente. Sí, por supuesto que sí. Los martes, 7:30, Gastón Carranza, el licenciado Gastón Carranza, en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.